Rodrigo. Hola, Yaremis. ¿Cómo estás? Ya sé, no me conecté ayer para el yoga. Es que ayer se me pasó la hora investigando sobre un tema que cautivó toda mi atención. Vi que estuviste dialogando con Cristina sobre la igualdad entre chicas y chicos. ¿Sobre eso estuviste investigando? Así es. Es muy importante que tengamos claro que ser hombre o mujer no determina nuestras habilidades, las tareas que podemos asumir o los sueños que podemos tener para nuestro futuro. Definitivamente, porque hacer diferencias de ese tipo puede ser un acto de violencia. Es similar a lo que sucede con la discriminación, que, como ya sabemos, es un gran obstáculo para que todas y todos podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Ya te entiendo. Ese tipo de actitudes, por muy pequeñas que parezcan, se van quedando en la mente de las personas y generan una idea equivocada de que una chica es incapaz de lograr ciertas cosas y de que solo debe limitarse a determinadas actividades. ¡Claro! Por ejemplo, imagínate si todos creyeran lo que equivocadamente pensaba el hermano de Cristina, que solo las mujeres deben dedicarse a las tareas del hogar. Eso sería muy injusto, porque las obligaría a que solo ellas se ocupen de eso, y esto podría limitar su desarrollo en la escuela u otros espacios. ¡Claro! Y es un problema que no solo nos afecta a nosotras las mujeres. Cada quien debe desarrollarse con libertad en lo que más le guste. Hacer diferencias de cualquier tipo es discriminación, y la discriminación es violencia. Tenemos que construir un Perú libre de violencia. Bueno, Rodri, te dejo. Ahora sí, no te olvides del yoga por la tarde. Gracias por el recordatorio, Yare, y por la inspiradora conversa. Ahora voy a llamar a la profesora para seguir profundizando sobre este importante tema. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está, profesora Karina Barrueta? Yo estoy muy bien. Conversaba con Yaremis de lo importante que es generar conciencia sobre la violencia y tengo algunas preguntas. Excelente, Rodrigo. ¿Qué les parece si dedicamos este programa de tutoría a abordar este tema? ¡Genial! Necesitamos que cada persona, desde su lugar, nos ayude a reflexionar sobre este tema. Contamos con ustedes. Profesora, para comenzar, ¿nos podría ayudar a definir exactamente qué es la violencia? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene o puede tener como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Ya veo. Las consecuencias de la violencia pueden llegar a ser muy graves, incluso cuando pueden no ser tan notorias, como en el caso de la violencia psicológica, pero siempre son muy dañinas. Así es. Como se puede entender con esa definición, existen varios tipos de violencia. Entre las más comunes se encuentran la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. ¿Cómo podemos definir la violencia física? Se refiere a una acción o conducta que daña la integridad corporal o la salud de una persona. También sería considerado violencia física si se priva a alguien de sus necesidades básicas, ya que se ocasiona un daño a su salud. ¿No, profesora? Muy cierto, Rodrigo. ¿Y cómo consideran que podemos definir la violencia psicológica? Como mencioné, en este tipo de violencia, los daños podrían no ser tan visibles. Sin embargo, no por eso son menos graves. Sí, la violencia psicológica está presente cuando, sin uso de la fuerza física, se busca dañar, controlar, manipular o aislar a una persona contra su voluntad a través de ciertas actitudes o acciones. También está presente cuando se humilla, insulta o avergüenza a una persona. Los daños psíquicos o emocionales que genera este tipo de violencia son tan nocivos como la violencia física. Ya veo. Aquí entraría lo que comentábamos con Yaremis. Burlarse de una persona por sus gustos o deseos. Excluirla en base a creencias equivocadas de que no puede realizar ciertas actividades por ser hombre o ser mujer son acciones que indican violencia. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Nuestras palabras o actitudes pueden ocasionar un daño, incluso a personas que queremos. Por ello debemos estar alertas. Si sentimos
sentimos que estamos sufriendo algún tipo de maltrato, podemos pedir ayuda. O si vemos que alguien necesita ayuda, pues podemos ofrecerla. Así es. Existe también otro tipo de violencia llamada violencia sexual, que afecta el derecho que tenemos todas las personas a decidir voluntariamente sobre nuestra vida sexual y o reproductiva. Esta comprende acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento a través de amenazas, uso de la fuerza o intimidación. Debemos tener claro que no siempre se requiere de contacto físico para que haya violencia sexual. Por ejemplo, un comentario, gesto o insinuación sexual no deseada sin consentimiento es también violencia y no debemos permitirlo. ¿Nos puede explicar un poco más sobre el consentimiento? Por supuesto, el consentimiento es manifestar nuestro acuerdo o conformidad para hacer algo. Implica aceptar o dar permiso para ello de forma explícita. Entonces, esto quiere decir que es necesario que se manifieste con claridad cuando la persona quiere decir que sí, en caso así lo desee. Así es. El consentimiento nos permite conocer si una persona realiza una acción porque así lo desea y lo hace en libertad, sin presiones ni condicionamiento alguno. ¿Cómo podemos conocer si una persona nos brinda su consentimiento? Es muy sencillo, Rodrigo, preguntando. Siempre debemos preguntar si tenemos permiso para realizar alguna acción que repercute en los sentimientos o derechos de la otra persona y aceptar lo que esta persona nos diga. Si nos dicen no, respetamos ese no. Insistir en lo mismo o realizar una acción sin permiso, por la fuerza, por chantaje o abusando del poder, es violencia. ¡Por supuesto! Para dar nuestro consentimiento debemos primero informarnos sobre las repercusiones de esa acción. Además, podemos cambiar de opinión en cualquier momento, ¿no, profesora? Así es, Rodrigo. Brindar consentimiento no quiere decir que ya no podemos cambiar de parecer y tampoco es un consentimiento para siempre. ¿Existen otros tipos de violencia, profesora? Sí. De acuerdo al entorno donde la violencia se puede manifestar, podemos mencionar a la violencia doméstica. Esta se llama así porque sucede en el interior del hogar entre miembros de la familia o personas cercanas. Por lo general, sucede entre la pareja o entre los padres e hijos. También puede involucrar otros miembros de la familia. La violencia doméstica puede ser física, psicológica o sexual. He leído que este es un grave problema en nuestro país, ¿no, profesora? Según la encuesta del INEGI del 2016, más del 30% de mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su cónyuge o pareja, y más del 60% de mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia psicológica. Sí, las cifras son alarmantes. Es tiempo de romper el ciclo y poner un alto. Debemos denunciar estos casos y comenzar a concientizar a quienes nos rodean, desterrando ideas que generan un erróneo pensamiento de que los hombres tienen poder sobre las mujeres o más derechos que las mujeres. Con esa importante reflexión vamos a una pausa. No se vayan, que ya volvemos. Nos preocupamos mucho. Algunos mensajes que con el consentimiento lo importante que es reconocerla, prevenirla y detenerla, y de ser el caso, denunciarla. Hemos recibido algunos mensajes que con el consentimiento de sus autores vamos a compartir. Hola Rodrigo, es muy importante el tema que están tocando. Hace unos meses, en la quinta donde vivo, comenzamos a escuchar discusiones y gritos fuertes provenientes de la casa de mi vecina. Nos preocupamos mucho, así que sin dudarlo llamamos a Serenazgo. Mi mamá, junto con otras vecinas y vecinos, se han organizado para brindarle soporte a nuestra vecina para que realice las denuncias respectivas, acudir con ella al centro de emergencia mujer y darle acompañamiento constante durante todo este tiempo. Parece ser un caso de violencia doméstica en el que tu vecina está siendo agredida por alguien en su casa. ¿No es así, profesora? Lamentablemente, la violencia doméstica es una realidad en muchos hogares del país.
Afrontar una relación así no es nada fácil. Por ello, es importante que las personas sepan que cuentan con el apoyo y soporte de los miembros de la comunidad. La comunidad organizada, con el apoyo de las instituciones del Estado, puede intervenir y velar por el bienestar de una persona víctima de violencia. Escuchemos otro testimonio. ¿Qué tal, Rodrigo? Este es un gran tema. Te cuento que cuando estaba en sexto grado, llegó un estudiante nuevo con su familia. Ellos venían de otra región y al hablar podíamos notar que lo hacían de una manera distinta a nosotros. Muchos la molestaban por eso, así como le ponían apodos e imitaban cómo hablaba. Algunas veces me di cuenta que esta compañera se encerraba en el baño a llorar. Me enojé mucho quienes la molestaban, pues nadie debe hacer sentir mal a otra persona. Cualquiera de nosotros podía tener que emigrar en algún momento y a nadie le gustaría que se burlen por la forma en la que habla, viste u otra característica. Además, todos tenemos una variedad distinta al hablar que nos hace únicos. Yo me hice amiga del estudiante nueva y juntos hablamos con la tutora para poder remediar esta situación. Te felicito por las acciones que tomaste. Si vemos que alguien es víctima de violencia y no hacemos nada, pues somos cómplices. Nuestra actitud puede hacer una enorme diferencia. Comunicar la situación a una persona de confianza es muy importante. Por ejemplo, en este caso fue la tutora, pero podría ser otra docente o algún familiar. Recuerden que cualquier situación de violencia en el ámbito escolar se debe reportar al CICB. Sistema especializado en atención de casos de violencia escolar. Ahora escuchemos el último testimonio. Hola, amigas y amigos de Aprende en Casa. Quisiera compartir lo que pasaba en mi barrio. Unos chicos de por acá molestaban a uno de mis vecinos, un chico muy tímido. Todo comenzó porque una vez lo invitaron a jugar fútbol y él les comentó que no le gustaba. A partir de ahí, cada vez que lo veían pasar, lo comenzaban a molestar. Felizmente, parece que él se lo comunicó a su familia, quienes intervinieron. Además, las y los vecinos del barrio tampoco nos quedamos callados y vemos estas acciones. A veces las personas esperan que las otras personas se comporten de una manera específica. Y cuando esto no ocurre, recurren a la discriminación a través de burlas, insultos u otras agresiones. No importa la forma de ser de una persona, nadie debe ser violentado. Todas y todos debemos ser tratados con respeto. ¿Qué consecuencias traen los diferentes tipos de violencia? Evidentemente, se genera un gran prejuicio en las personas víctimas de violencia, quienes sienten angustia y ansiedad, las cuales pueden manifestarse en dolores de cabeza, problemas de sueño, cambios de carácter o en el apetito. Cualquier tipo de violencia afecta negativamente la autoestima y por ende el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las personas, por lo que a largo plazo las consecuencias pueden ser muy graves. Algunas personas también responden a la violencia desarrollando conductas agresivas. Por eso mencionaba que es probable que quienes generen violencia hayan sido también víctimas o testigos de la misma en otro momento o ámbito de su vida. ¿Qué podemos hacer frente a una situación de violencia? Nos acompaña el especialista Luis Felipe para responder esa pregunta. Hola Rodrigo, hola chicas y chicos de primero de secundaria. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo identificar una situación de violencia en el hogar, escuela o barrio? Identificar una posible situación de violencia es muy importante porque si nos damos cuenta de que alguien pudiera estar sufriéndola, podríamos entonces hacer algo importante para que le ayuden. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nuestro compañerito o compañerita va a empezar a tener cambios en su conducta. ¿Qué podemos hacer si somos testigos de una situación de violencia en el hogar, la escuela o barrio? Si nosotros somos testigos de una situación de presunta violencia, lo primero que les recomendamos es no intervenir nosotros directamente en la situación, sino buscar ayuda.
¿A qué instituciones cercanas podemos recurrir para reportar una situación de violencia y sobre todo para que la víctima reciba una atención inmediata? Podemos, en principio, hay, saben ustedes, un ministerio que se encarga de cuidar y proteger a las llamadas poblaciones vulnerables, como son justamente los niños pequeños, las niñas pequeñas, los adolescentes, las mujeres y toda población, los ancianitos, por ejemplo, y ese se llama el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Si ustedes necesitan una ayuda para ustedes o para alguno de sus compañeritos o compañeras, pueden llamar al número 100. Marcan ustedes la línea 100 y inmediatamente nosotros le vamos a contestar para poder brindarle la orientación. Asimismo, si es que ustedes prefieren, en vez de llamar por teléfono, el chat que es tan útil, entran a la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es MIMP, y chatean, de tal manera que le va a contestar también un especialista que les puede ayudar. Ya no dejen también de ir, si es que es necesario, a buscar esta ayuda también en el colegio. Acá nosotros tenemos el llamado CICB, ¿no es cierto? En los colegios tenemos el CICB. Entonces, vamos a buscar a nuestro tutor, ahí vamos a poder recurrir. Asimismo, también existen las comisarías, ¿ya? Ustedes, a pesar de que son pequeños, también tienen derecho a ir a una comisaría. Solamente que aquí yo les quiero pedir algo, que es que primero busquen el apoyo de los adultos, porque los adultos vamos a tener más experiencia para poder manejar estas situaciones. No dejen también, existe la llamada DEMUNA, que es una institución que es especialmente creada para cuidarlos a ustedes, ¿ya? La DEMUNA. Y también es importante que sepan que si no nos atienden bien, que si no nos cuidan bien, no nos protegen bien, podemos también ir a la llamada Defensoría del Pueblo. Profesora, estaba pensando que hoy que andamos más conectados que nunca, la violencia también puede darse en redes sociales. Sí, hablemos entonces del ciberbullying o ciberacoso. Este consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una persona a través de mensajes, imágenes o videos, por redes sociales u otros medios de comunicación digital. Es común en el ámbito escolar, por lo que el acosador y la víctima suelen ser menores y compañeros de colegio. El ciberacoso es una extensión del acoso tradicional que agrava la violencia, ¿no, profesora? Porque las personas que son víctimas no dejan de ser acosadas ni siquiera en sus casas, sino que pueden recibir hostigamiento constante todos los días del año y a veces de manera pública a través de la internet. Así es. Además, quienes presencian el acoso ya no son solo un grupo determinado, como compañeros de clase o el vecindario, sino cualquier persona del planeta, lo cual genera que la persona pueda sentirse perseguida a donde vaya e indefensa, sin forma de salir de esa situación. ¿Por qué alguien querría ocasionar estos daños, profesora? Como cualquier tipo de violencia, las o los agresores suelen ser personas con problemas emocionales, probablemente por haber sido víctimas de violencia en otro espacio o tiempo, o por otros problemas socioculturales, como el racismo, el machismo y otros tipos de discriminación desde las cuales han generado creencias y conductas muy equivocadas. Particularmente, el ciberacoso puede suceder porque la persona cree erróneamente que quedará impune ante la ley al ejercer la violencia a través de las redes por una falsa creencia de anonimato. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos ante el ciberacoso? Algunas acciones a tomar ante el ciberacoso son: buscar ayuda, comunicarlo inmediatamente a una persona adulta de su confianza, un familiar o docente de la escuela. Recuerden que ser víctima de violencia no es culpa de ustedes. La o el único culpable es la persona agresora, así que no deben de sentir culpa o vergüenza. No responder y bloquear a la persona agresora para que ya no pueda enviarles mensajes y ya no pueda ver sus publicaciones.
Asimismo, se pueden denunciar sus publicaciones y su perfil en redes sociales. Es conveniente reunir pruebas. A diferencia del acoso regular o cara a cara, el ciberacoso deja un registro digital, lo cual sirve de pruebas para detener y sancionar este abuso. Pueden solicitarle a la persona de su confianza que los ayude tomando capturas de pantalla, guardando mensajes y correos. Recuerda que cuentas con el sistema de reporte de casos de violencia escolar, CICD, donde cualquier persona puede ingresar una denuncia virtual. Y no necesitamos ser víctimas para poner una denuncia, porque cualquier persona puede hacerlo. Así que si sabes que alguien de tu escuela está haciendo nos toca actuar, pues no somos con los cómplices de las personas agresoras. Sí. Podemos ser cómplices de las personas agresoras. Constantemente a otras personas o alguien te hace notar que lo haces, ciencias o comunicación. Se trata también de desarrollar nuestras competencias socioemocionales. Una buena persona no es solo un profesional que domina su disciplina, sino que sobre todo es quien sabe trabajar con otras personas, respetando a todos y todas por igual, comunicándose asertivamente, con empatía, rechazando todo tipo de violencia y promoviendo la igualdad. Por supuesto que sí. Tenemos algunas preguntas, profesora. Es tiempo de nuestra ronda de preguntas. Hola, profesora Rodrigo. Una pregunta. ¿Dónde puedo solicitar ayuda si sé de una persona que sufre violencia en su hogar? Si conoces de alguien que es víctima de este tipo de violencia, puedes llamar gratuitamente a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También puedes acercarte al Centro de Emergencia Mujer más cercano y solicitar apoyo. Los especialistas que trabajan ahí están a tu disposición para atender este tipo de casos. También puedes acompañar a la persona afectada a la comisaría para denunciar el caso. Tenemos otra pregunta de Ana María, de la ciudad de San Martín. Bienvenida y saludos a todas y todos en San Martín. Hola a todas y a todos. ¿Qué puedo hacer si un compañero me ha agregado un grupo de WhatsApp y envía mensajes que no me gustan? Debes salirte del grupo y bloquear esas comunicaciones. Tienes derecho a no estar de acuerdo y decir que no quieres participar. No importa lo que él piense o si entiende o no tu postura. Lo importante es nuestro bienestar. Otra cosa que puedes hacer es contarle a un familiar adulto de tu confianza para que, de ser posible, pueda revisar ese contenido, pues podría ser peligroso también para otras personas. Recuerden que participar de chats o grupos de WhatsApp en donde se burlan o humillan a una persona es también ser cómplice de la violencia. Muchas gracias por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Karina Barrueta, por compartir con nosotros. Ya nos vemos, chicas y chicos. Chao, chao. Hoy hemos tocado un tema sumamente importante, la violencia, las diversas formas en las que se presenta y las graves consecuencias que trae consigo. No debemos pasar por alto una situación de violencia que presenciemos. Podemos hacer la diferencia brindando apoyo a la persona afectada y concientizando a los demás sobre estos actos. Somos parte de la solución. Para casos de violencia en el hogar, podemos pedir ayuda llamando por teléfono a la línea 100, recurriendo al Centro de Emergencia Mujer más cercano o a la comisaría. Para casos de violencia en la escuela, podemos reportar el caso en la página del CICD y comunicarlo a nuestras o nuestros docentes. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Nadie merece ser violentado por su género, raza, procedencia o condición. Ahora te toca a ti. Empleando toda tu creatividad, elabora un afiche en contra de la violencia. Y si quieres participar o comunicarte con nosotros, puedes escribir con un adulto responsable a primero@minedu.gov.pe